Hola Science Queers, yo soy Putela de Vil y esto es Un Café con Putela. Siguiente punto importante, el tamaño del sistema... ¡Ay, verga! El tamaño del sistema solar. ¿Qué tamaño tiene el sistema solar? ¿Qué tamaño tiene? ¿Qué tamaño tiene? Dímelo, dímelo. Yo lo sé. Bueno, no lo sé en medida específica porque yo nada más mido con centímetros o inches, ¿no? En inglés, porque yo soy muy internacional. Pero sí es verdad que es mucho más grande de lo que pensamos. O sea, el sistema solar no nos imaginamos la grandura. Ahora, el Sol está en el centro. Están los planetas rodeando. Donde llega el último planeta que conocemos, que está dentro de este sistema solar, es Neptuno, ¿no? Hasta ahora, de los grandes, de los verdaderos. Está para allá. Tú llegas a Neptuno y miras para allá y aquella negrura, hay una negrura inmensa que va y va y va y va y va. Eso también es parte del sistema solar, del nuestro, viste, de aquí. Y vemos aquella negrura que es grande como una polla en un cuarto oscuro, tú no sabes hasta dónde llega, tú sigues tocando y eso va y va y va y va. Nos encontramos con el cinturón de Kuiper, que es donde está el señor Plutón, que antes conociese como el señor planeta Plutón y ahora es simplemente el señor Plutón así, porque es un planeta enano. Y él es parte de este cinturón de Kuiper que tiene unas piedras, ¿no? Unos asteroides, y está él ahí en el centro intentando ser planeta, pero no puede. O sea, él es pobrecito, él quiere, pero nunca pudo. O sea, el planeta que no pudo ser. Esto, qué poético, qué dramático. Yo quiero que cojan, o sea, esto es ciencia, poesía, amor, pasión. O sea, yo creo que cojan esto. Regalo. Cinturón de Kuiper. Está Plutón con sus piedritas por ahí dando vueltas. Esto está lejos, esto está para allá, ¡uish!, más allá de Neptuno. Acuérdense que si está muy cerca, Neptuno lo absorbe, así que tiene que estar muy lejos. Y después se teoriza, no se teoriza, la palabra específica, mira, la palabra científica que utilizan ellos es, se predice, que no es una palabra muy científica, ¿no? Predicción, bueno. Se predice, quiere decir que no están 100% seguros, pero que están casi, que hay como una cáscara de huevo. ¿Te imaginas una cáscara de huevo? El Sol está en el centro, los planetas, Neptuno, el cinturón de Kuiper. Yo estoy haciendo así, pero están en cualquier posición. Esto no hay gravedad, no hay arriba y abajo. El cinturón de Kuiper, Plutón por ahí. Más para allá, más. Se predice que hay como una cáscara hecha de piedras del tamaño de montañas. Que tiene mucho sentido, porque si te pones a pensar, todo esto es un sistema gravitacional. El Sol nos tiene todos aquí atrapados así, como con cadenas, ¿no? Con el yugo, ¿no? Esto es muy fascista, el Sol fascista. Nos tiene ahí, pasca, agarrados. Independencia, para ninguno. Manden a la policía. El Sol nos tiene ahí agarrados. Y claro, su última influencia gravitacional, lo más así que llega, crea una última esfera, una última cáscara de estas piedritas. Es como si todos fuéramos un planeta gigante. O sea, yo todo me lo imagino como mini esferas que se van como creando, ¿no? Y la esfera más grande es esta, ya te voy a decir cómo se llama porque me sé el nombre. La nube de Oort. Yo le digo la nube de Oort porque es una técnica, es una mnemotecnia mía para acordarme de las cosas. Está la nube de Oort, que es como esta cáscara, ¿no? Es circular, es como un planeta. Entonces nos vamos y para adentro encontramos el cinturón, y para adentro empezamos a encontrar los planetas, todo hasta que llegamos al núcleo, que es el Sol. Todo siempre es circular. O sea, el universo es una cosa muy interesante. Todo es circular. En el universo todo va así, tal cual. Y eso es el tamaño. No, ya va el tamaño, para que te haga una idea. Si vamos hasta el cinturón, no, el cinturón de Kuiper no. Si vamos hasta la nube del orto, la NASA, no yo, no la Nabuli, la NASA mandó unas naves espaciales para que fueran para la nube del orto. ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? No ha pasado nada porque todavía están por allá. Estas naves que mandaron en 1977, me lo inventé. 77, no me lo inventé, me lo aprendí. 1977. Se van a tardar miles de años en llegar hasta afuera, no solamente por lo lejos que está la nube del orto, sino por lo gruesa que es. O sea, solo son 2 piedras, ni 3 piedras, ni 4 piedras. Eso es un poco de piedra que crea esta nube, que crea esta cáscara. Estas naves, o sea, los hijos de los hijos, amén. Tal vez, si nos destruimos el mundo porque somos unos hijos de puta comiendo carne y el efecto invernadero, mierda, nos vamos a convertir en Venus, que se lo explico después. Muy inteligente. Nuestros hijos, o los hijos de los hijos, van a recibir información de lo que coño hay del otro lado de la nube del orto.
Que igual, no sé, llega algo y no hay nada. Se dan cuenta, ay no, fue la luz del orto, esto era mentira. Simulación. Bueno, esto ya es una conversación filosófica. Y esto no es filosofía, es ciencia. Science Queers. Puta la débil. Ay, mis bolas. Me voy a quitar esto. Me lo pongo después para bailar. Ya vengo.